amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. La Tri ganó en casa ante Perú y sigue firme en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Y desde ahora el sector privado podrá aliviar la carga en la red eléctrica nacional a través de sus propios generadores. Enseguida les ampliaremos esta información, pero antes revisemos titulares. Así es, cambiamos ahora de tema para contarles que el Ministerio de Energía anunció que en el sector privado, quienes posean generadores de más de 100 kilovatios podrán solicitar desde hoy la calificación para autoabastecerse y así aliviar la carga en la red nacional. A cambio de esto, el Estado compensará costos de operación, mantenimiento y combustible. Frente a la crisis energética que vive el país, el gobierno hoy pide ayuda al sector privado. Este martes se socializó la regulación 00324, a través de la cual se determinan las condiciones técnicas para que los propietarios de generadores de energía de emergencia puedan encenderlos y autoabastecerse, para así aliviar la carga que tiene la red nacional. Que permite a los privados, tanto las industrias como los comercios, a encender sus equipos de generación y estos sean retribuidos a través de una tarifa de toda la energía que generan. Esta posibilidad aplica para generadores de más de 100 kilovatios, que deben ser calificados por la empresa distribuidora que regula el lugar en donde se encuentra el generador. Los interesados deberán cumplir con 3 requisitos y en un plazo no mayor a 2 semanas obtendrán la autorización. Lo que se va a hacer con el SENACE es determinar una programación semanal en la cual antes de que inicie la semana se envíe la programación de toda la semana que sigue con los horarios que se determine que van a ser necesarios el apoyo de esta generación. A cambio de esta colaboración, el Estado compensará al sector privado. Contempla costos de operación, mantenimiento, costos de combustibles, a precio de mercado local y logística de combustible. Las facturas de compra de combustible deberán ser presentadas mensualmente a las distribuidoras previo a la liquidación económica. La empresa eléctrica realizará un cruce de cuentas de los valores correspondientes por la energía eléctrica producida por el generador y los consumos que ha tenido de la red nacional, emitiendo una compensación. Con ello estiman conseguir hasta 200 megavatios. El viceministro de Electricidad explicó que el estiaje de 2024 es el peor en 61 años. Esta semana, por ejemplo, la cota de Masar se redujo, pero las lluvias que se registraron el lunes les permiten a las autoridades tener algo de optimismo, aunque por ahora seguimos dependiendo de las lluvias, pues no hay ningún proyecto a corto plazo que permita cubrir el déficit de energía y con ello el riesgo a nuevos apagones. Y más de 3 millones de ecuatorianos se beneficiarán de la exoneración del pago de planillas eléctricas por 3 meses. El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del país ve con beneplácito la medida del gobierno. Él es Carlos Gozabay, vive en pleno centro de la ciudad de Guayaquil y pese a asegurar no pasar todo el día en su vivienda por su trabajo y mantener únicamente un refrigerador encendido para conservar sus alimentos y una computadora, además de mantener los breakers apagados y aprovechar la luz del día, señala que no va a poder acceder al beneficio que ofrece el gobierno, pues en su planilla se refleja que mantiene un consumo que sobrepasa los 180 kilovatios hora. En tiempo de calor utilizo un ventilador, que ahí está el ventilador. No tengo, como te repito, no tengo acondicionador de aire y abro las ventanas porque uso lo natural. Conforme a las mediciones, la costa consume más energía. En Guayas, por ejemplo, un hogar promedio consume 251 kilovatios, a diferencia de Pichincha, cuyo consumo es de 127 kilovatios. Al final de este ranking se encuentra Bolívar, donde los hogares registran apenas un consumo de 65 kilovatios hora. En la métrica que se ha tomado para el análisis, se tiene un promedio entre 10 a 12 centavos el kilovatio hora. Sí, tomando en cuenta que sean 10 centavos por los 180 kilovatios hora, esto representa en promedio de 18 a 25 dólares. Según el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, los electrodomésticos que consumen más energía son un refrigerador cuyo consumo puede llegar a los 25 kilovatios hora. Y si es un refrigerador de 2 puertas, puede alcanzar los 60 kilovatios hora. Un televisor puede llegar a los 20 kilovatios hora, tanto que una cocina de inducción, los 25 kilovatios hora. Mientras que un acondicionador de aire puede oscilar entre los 20 a 30 kilovatios hora. La medida también puede ser positiva porque se puede incentivar el cambio por luminarias LED y el uso de estrategias como sensores de presencia en pasillos o en garajes para no dejar la luz encendida varias horas. Y hay las recomendaciones de mantener equipos del hogar desconectados, aprovechar la luz natural y hacer cambios de electrodomésticos que ya superan los 10 años de funcionamiento o que presenten desperfectos.
Seguimos con más en 24 horas. El Pleno de la Asamblea unificó y archivó los juicios políticos que presentó el correísmo en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La decisión resolvió lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización el lunes. Finalmente, la última palabra la tuvo el Pleno de la Asamblea Nacional este martes. Con aprobación de una moción, destrabó lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización este lunes, pues con 76 votos a favor, el Pleno decidió declarar la caducidad del tiempo de actuación de las solicitudes de juicio político presentadas en contra de la fiscal Diana Salazar, abocar conocimiento, acumular las dos solicitudes y archivar los procesos. Seamos contrincantes ideológicos de posiciones, defendámosla con altura, con respeto, no solo a los que estamos aquí, con respeto al Ecuador entero, que quiere ver una asamblea, aunque no sea unida, pero democrática. El debate fue corto, pero los asambleístas se tomaron el tiempo para criticar una vez más los incidentes ocurridos en la Comisión de Fiscalización y las atropelladas decisiones. Sinvergüenzas, pretender cambiar todo como ayer lo hicieron, con un total y absoluto desconocimiento del procedimiento legislativo. Déjense de inventar el agua tibia mientras hablaban, porque ya no les faltaba el tiempo siquiera, les sobraba. Pero para eso había que convocarlo oportunamente, no a las 9 de la noche, o querían horario estelar para evitar que la novela turca se vea. Los votos a favor del archivo del juicio político a la fiscal Diana Salazar vinieron desde el Partido Social Cristiano, Construye y ADN. Pachacutic se abstuvo y el correísmo votó en contra. Que se dio mal ayer en la Comisión de Fiscalización es que este Pleno tiene la necesidad y la obligación de tratar este tema y por respeto con el país, hoy dar una respuesta. Y todos absolutamente, coherentemente, votemos a favor del archivo de este juicio político, compañeras y compañeros, en contra de una mujer que brillantemente ha trabajado por este país. Con este juicio descartado, el siguiente paso es que la Comisión de Fiscalización cumpla con la sentencia judicial y retome el trámite de los juicios políticos a los 3 exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Y la respuesta de la fiscal Diana Salazar vino mediante este comunicado. Salazar aseguró que los narcojuicios, como los denomina, nacieron viciados y sin sustento. Añadió que detrás de ellos existen intereses particulares. Además, agradeció el respaldo de la mayoría de asambleístas en el Pleno para que la intención de enjuiciarla se archive. Por último, Salazar ratificó que seguirá trabajando en contra del crimen organizado. Y les contamos ahora que el caso Pantalla, que ha revelado las irregularidades del fallido concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia de 2023, enciende una luz sobre los cuestionamientos al actual, que también tambalea en medio de denuncias. La corrupción habría permeado el concurso sin que los vocales del Consejo de la Judicatura parezcan preocupados. Mientras los vocales del Consejo de la Judicatura parecen no inmutarse con las graves denuncias que rodean al actual concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y apuran el paso para retomar el proceso con 107 postulantes que superaron la prueba psicológica, el llamado caso Pantalla ha detectado corrupción en el concurso del 2023 de Wilman Terán y ha identificado a sus ex asesores Milton Herrera Morejón y Santiago Cifuentes Cabascango como los que favorecieron a varios postulantes. Pero este caso alerta también sobre lo que ocurre con el actual concurso al que le han puesto toda la fe: Mario Godoy, Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merck Benavides. Y lo que no ven, la prensa lo publica. El portal Primicia recoge que 10 de los postulantes investigados por haberse supuestamente beneficiado en 2023 con los asesores de Terán volvieron para este 2024 y son parte de los 107 que retomarían la carrera. Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, cree que las evidencias son suficientes para no seguir con este concurso. Y si no se toma una decisión en estos días respecto de la nulidad total del concurso frente a estos hechos, no podríamos entender que no se asuma la gravedad de estos hechos frente a este concurso. De los supuestamente favorecidos en el concurso del 2023, aún están de postulantes en este 2024 María Elena Vallas, Maite Benítez, Mónica Bravo Pardo, Ana Teresa Intriago, Camila Moreno, Esteban Ríos Cordero, Alberto Santillán. Y lo que es peor, en la lista están 3 nombres de abogados nombrados en el caso Pantalla. Son ahora postulantes, y créalo, son jueces en funciones de la Corte Nacional de Justicia: Mercedes Caicedo, David Hacho y Luis Adrián Rojas. Vamos a estar frente a 10 postulantes que están siendo cuestionados por haber sido favorecidos
favorecidos con información privilegiada que fue entregada por funcionarios del Consejo de la Judicatura por Wilman Terán. Entonces, estamos frente a una situación de corrupción. Nuevamente la legitimidad del concurso en entredicho y un Consejo de la Judicatura que, sin sonrojarse, intenta sostenerlo y se aferra más allá de las denuncias de corrupción. La justicia estadounidense resolvió devolver los 14 millones de dólares que el excontralor Carlos Pollitt entregó como garantía y que le permitieron defenderse en libertad. En tanto, su hijo John Pollitt será procesado en ese país por lavado de activos. Fue lo que le permitió mantenerse en libertad hasta antes de entregarse a las autoridades estadounidenses en abril pasado. Por pedido de la defensa del excontralor, la jueza Caitlin Williams resolvió devolver la fianza de 14,2 millones de dólares que Carlos Pollitt y su familia entregaron, $200,000 en efectivo depositados en las cuentas de la corte y el resto en bienes a nombre de Charles y John Pollitt, hijos del excontralor. Uno de ellos, por ejemplo, un departamento en el lujoso edificio Merrick Manor en Miami, Florida, valorado en casi $500,000. La propiedad está a nombre de una firma vinculada a John Pollitt, a quien la fiscalía acusará de 6 cargos por lavado de activos. Se trata de un nuevo caso derivado del que tiene a su padre a la espera de una sentencia. Durante este proceso fue señalado por ser él el encargado de lavar el dinero a través de la compra de lujosos inmuebles en el estado de Florida. Aunque John Pollitt no asistió a la audiencia de juzgamiento de su padre, estuvo presente en los testimonios de casi todos los testigos. Actualmente residiría en un departamento en Madrid, España. Dicho bien no consta en la lista de 12 propiedades que hoy son blanco de las autoridades estadounidenses, con miras a un gran decomiso que permita recuperar lo lavado por la red encabezada por el excontralor. La lectura de su sentencia se retrasó porque la fiscalía pidió que en ella se incluya una medida que permita inmovilizar bienes a propósito del caso que afrontará su hijo en una trama que parece apenas empezar, con la sentencia del excontralor ecuatoriano que se conocerá el próximo 27 de septiembre. Más información, amigos. 16 radares de 6 municipios de Guayas quedaron suspendidos definitivamente tras una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Más de 300 de estos equipos ya han sido cancelados en el país por diversas irregularidades. Con notificación de suspensión en mano llegó hasta el Cantón Nobol en la provincia del Guayas el director de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Mario Andrade, para entregar a la mancomunidad ATM Centro Guayas la resolución en la cual se dispone cancelar de manera definitiva 16 radares que se encuentran ubicados en Nobol, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía y Colimes. El documento, que es emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, quedó ingresado en la Secretaría de la entidad. Esto implica que ya todos los radares que forman parte de esta mancomunidad dejan de funcionar las cámaras sancionadoras, solamente podrán funcionar las pantallas preventivas. En medio de este procedimiento se encontraban varios ciudadanos en etapa de impugnación de multas por radares. Uno de ellos era Jonathan Navia, quien registra en el sistema de tránsito $1,350 en 9 multas. Parte de ellas se presentan en Colimes. No me parece justo pagar tanto por algo que en realidad yo no he cometido. Es como un negociado, no sé de quién, pero algo muy feo. Por el momento deben esperar, tengan paciencia, estamos trabajando y analizando en todas las multas que se han venido pagando, las que no se han cancelado pueden impugnarlas. Asimismo, Andrade añade que los procesos de notificación continuarán en Jujá, Jipijapa y Tambo. En cambio, en la suspensión de los 163 radares en 32 GATS, detalla. Esos sí tienen delegación, esos también se los comenzará a comunicar en el transcurso de esta semana. Desde la Comisión de Tránsito del Ecuador aún se desconoce el número de multas que se han emitido por estos radares. Con estas suspensiones ya suman más de 300 radares suspendidos por irregularidades a nivel país, además de miles de ciudadanos afectados. Y en el segundo día de paralización parcial de transporte público en Guayaquil, miles de usuarios, entre ellos pacientes con citas médicas, siguen sufriendo las consecuencias de esta medida que hasta el momento se mantiene como indefinida. La Agencia de Tránsito Municipal ha sancionado ya a 24 cooperativas.
Cientos de usuarios aglomerados esperando, largas filas y pocos buses urbanos circulando. Este fue el panorama la mañana de este martes en el sector conocido como la entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil. Aquí hubo quienes esperaron hasta 40 minutos para poder ir hacia sus trabajos, pero sin ningún éxito, por lo que se vieron obligados a abordar furgonetas o taxis para poder llegar a sus destinos. Claro, para ir al trabajo, y si no trabajamos, ¿cómo comemos? Estoy preocupado de que no haya buses porque no traje para el taxi. Entre la multitud incluso encontramos a un enfermero que buscaba llegar hasta el hospital de Monte Sinaí. Ayer también gasté $7 y aquí está mi casa. En tanto que en el sur de Guayaquil, pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo afirmaron haber tenido que pagar taxis para no perder sus citas médicas. Que prácticamente en veces nosotros venimos solamente con el pasaje. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que la jornada matutina en Guayaquil se flexibiliza en los horarios de llegada para garantizar la continuidad de las clases. Ya al mediodía de este martes, la Agencia de Tránsito Municipal volvió a pronunciarse públicamente sobre el tema. Su titular aseguró que ya han mantenido diálogos con algunos transportistas. Al día de hoy se han sumado 8 operadoras más de las 14 que estuvieron laborando el día de ayer de manera correcta. En tanto que un día atrás el alcalde Aquiles Álvarez dijo que la tarifa del transporte urbano no va a subir a la manera de los transportistas. Ustedes no van a imponer la forma en que se subiera el pasaje. Nuestra planificación responde únicamente a lo que es mejor para la ciudad. Por ahora el paro de buses urbanos continúa de manera indefinida. En otro tema, Fraternidad Redimida en Cristo fue el tema del segundo día del Congreso Eucarístico Internacional en Quito. En la jornada se presentaron algunos testimonios sobre la fraternidad y personajes religiosos. El segundo día del Congreso Eucarístico Internacional inició con la Eucaristía, presidida por el Monseñor Francisco Osoria, arzobispo de Santo Domingo. La temática a tratar este martes fue la fraternidad redimida en Cristo. El tema de hoy está en el texto base, se introduce con una frase del Salmo: qué hermoso ver cómo los hermanos viven juntos. A Daniela Canavina, hermana y secretaria general de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, el obispo auxiliar de Quito, el Monseñor David de la Torre, le obsequió una reproducción de un óleo que el Papa Paulo VI regaló a Ecuador hace 50 años. Ella estuvo a cargo de la conferencia sobre el tema del día y resaltó la importancia de ser fraternales y hospitalarios. Los corredores migratorios, las situaciones tan difíciles sociopolíticas, económicas que viven nuestros países exigen de mayor hospitalidad, de mayor apertura. Urge que también podamos dar un testimonio de fraternidad y de acogida. Los asistentes al Congreso escucharon algunos testimonios. Uno de ellos fue el de Margaret Felker, quien perdió a su hijo en Zamora en 2002. Nunca lo encontró. Sin embargo, para honrarlo, creó una fundación para dar apoyo a universitarios en Quito. Me acudí tan pronto como podía a la iglesia de Zamora, pero en vez de decirme, revelarme dónde estaba mi hijo, porque hasta ahora no sabemos, me regaló el don de su amor infinito para compartir con toda gente. Más tarde, testigos de fe de diferentes nacionalidades hablaron de personajes religiosos o santos de sus respectivos países. La noche cerró con la proyección de la película El Mayor Regalo, del cineasta español Juan Manuel Cotelo.